Detente ahí mismo. Antes de que sigas scrolleando, déjame hacerte una pregunta que cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. ¿Crees que ser bueno te mantiene a salvo? ¿Piensas que la bondad te protege? ¿Que la generosidad construye lealtad? ¿Que la honestidad se gana el respeto? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, estás a punto de descubrir la mentira más peligrosa que la sociedad te ha contado. El mayor error que comete la gente es creer que ser bueno significa estar seguro. Pero aquí está la cruel verdad. La bondad es como el fuego. Consume todo lo que has construido, tus relaciones, tu carrera, tus sueños, todo. Antonio Vargas, mi mentor, lo descubrió de la manera más dura. Era el gerente más querido en su empresa, siempre ayudando a todos, cubriendo los errores de su equipo, poniendo las necesidades de otros antes que las suyas. ¿Sabes qué pasó? Lo pasaron por alto para un ascenso. ¿Por qué? Porque la gente amable no parece líder, parece servicial. Vi cómo su bondad lo destruyó lentamente. Sus empleados empezaron a abusar de su generosidad. Sus superiores lo veían como alguien débil. Su familia comenzó a dar por sentado sus sacrificios. Un día, mientras compartíamos un café, me dijo algo que nunca olvidaré. En este mundo, ser el bueno es como ser una oveja en un mundo de lobos. Te comen vivo. Yo mismo cometí el mismo error durante años. Decía sí a todo. Ayudaba a cualquiera que me lo pidiera. Me enorgullecía de ser el bueno. Hasta que un día todo se derrumbó. Mi negocio casi quiebra. Mis relaciones se volvieron tóxicas. Mi salud mental se deterioró. Fue entonces cuando descubrí la verdad sobre la bondad. Una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. En los próximos minutos, voy a revelarte por qué tu bondad te está haciendo débil. ¿Por qué la gente no respeta tu amabilidad, sino que la explota? Y lo más importante, ¿cómo transformar tu bondad de tu mayor debilidad en tu arma más poderosa? Pero antes, déjame aclarar algo. No te estoy pidiendo que te vuelvas malvado. No te estoy diciendo que lastimes a otros. Te voy a enseñar cómo ser bueno estratégicamente, no ciegamente. Porque la realidad es que en un mundo lleno de lobos, ser oveja te garantiza terminar como cena. Lo que estás a punto de aprender cambiará completamente tu forma de relacionarte con los demás. Te mostrará por qué la bondad ciega no solo no te protege, sino que te destruye. Y cuando termine, verás exactamente cómo usar tu bondad para ganar poder real, respeto genuino y éxito duradero. ¿Estás listo para la verdad más incómoda sobre la bondad? Porque después de esto, nada volverá a ser igual. Permítanme contarles algo que cambió mi perspectiva para siempre. Durante años fui ese tipo que todos llamaban el bueno, el que siempre estaba dispuesto a ayudar. Mi amigo Carlos solía bromear diciendo que yo era el santo patrono de las causas perdidas. Todo empezó a cambiar hace 3 años, cuando dirigía mi pequeña empresa de diseño. María, una cliente aparentemente dulce y necesitada, se acercó con un proyecto urgente. Me contó una historia conmovedora sobre su situación económica y cómo este proyecto podría ayudarla a salir adelante. ¿Saben qué hice? Lo que siempre hacía, extender mi mano. Le di un descuento considerable, trabajé horas extra, incluso dejé de lado otros proyectos importantes. La ayudé más allá de lo profesional, presentándole contactos valiosos en la industria. Pausa empática. Quizás ustedes también han sentido ese impulso de ayudar, de ser la persona buena. Es algo que nos han enseñado desde pequeños, ¿verdad? Pero la realidad me golpeó como un martillo. María no solo se apropió de mi trabajo sin pagarme, sino que además utilizó mis contactos para difamarme en el sector. Me acusó de incumplimiento y plagió mis diseños para su nueva empresa. En cuestión de semanas perdí 3 clientes importantes. La traición dolió, pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que mi bondad había sido mi mayor debilidad. Como dijo mi mentor Roberto, la bondad sin límites es como una puerta abierta. Invita tanto a amigos como a ladrones. Comencé a investigar y descubrí patrones similares en la historia. Líderes bondadosos traicionados, empresas arruinadas por empleados necesitados, relaciones destruidas por la excesiva generosidad. La bondad, cuando es ciega e incondicional,
se convierte en una invitación al abuso. Pero aquí viene lo interesante. No sugiero que dejemos de ser buenos. Lo que propongo es algo más poderoso y revolucionario. He desarrollado lo que llamo bondad estratégica, un método que transforma la bondad de debilidad en fortaleza. La primera vez que apliqué este método fue con Ana, otra cliente que llegó con una historia similar a la de María. Pero esta vez estaba preparado. Utilicé mi bondad como una herramienta estratégica, no como un cheque en blanco. El resultado fue sorprendente. No solo evité ser explotado, sino que convertí la situación en una oportunidad de crecimiento mutuo. Ana se convirtió en una de mis mejores socias comerciales y juntos hemos triplicado nuestros ingresos. Pero antes de revelarte cómo funciona exactamente este método, necesito que entiendas algo crucial sobre la naturaleza humana y por qué la bondad tradicional está fundamentalmente mal planteada. Gancho final. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más bondadosas suelen terminar siendo las más heridas? La respuesta te sorprenderá y cambiará para siempre tu forma de ver la bondad. La bondad puede ser tu mayor debilidad. Lo aprendí de la manera más dura con mi antigua compañera Lucía. Era la persona más servicial que podrías imaginar, siempre la primera en ofrecerse para ayudar, quedándose hasta tarde para terminar proyectos de otros, trayendo café para todos cada mañana. Un día, mientras organizábamos una presentación importante, me di cuenta de algo inquietante. Lucía estaba prácticamente haciendo todo el trabajo, mientras los demás se limitaban a darle más tareas. ¿Podrías revisar estos números? Lucía, ¿te importaría actualizar los gráficos? Y ella, con su eterna sonrisa, aceptaba todo. ¿Te has encontrado alguna vez siendo el Lucía de tu oficina? Esa persona a la que todos acuden cuando necesitan algo, pero que raramente recibe el mismo apoyo cuando lo necesita. Durante la reunión de evaluación anual, fui testigo de algo que me heló la sangre. Nuestro jefe, Manuel, estaba discutiendo las promociones del departamento. Cuando llegó el turno de Lucía, dijo algo que nunca olvidaré. Es excelente en su trabajo, pero no tiene madera de líder. Es más, una asistente natural. La vi marchitarse poco a poco. Sus compañeros comenzaron a aprovecharse cada vez más de su amabilidad. Le pedían que cubriera sus turnos, que terminara sus informes, que atendiera a sus clientes. Y ella, incapaz de decir que no, iba acumulando más y más responsabilidades sin ningún reconocimiento adicional. Un viernes, la encontré llorando en el baño. Ya no puedo más, me confesó. Me siento como un felpudo. Todo el mundo me pisa, y cuando necesito ayuda, nadie está disponible. Era la primera vez que la veía quebrarse en 5 años. Lo más triste es que su bondad natural, esa cualidad que la hacía especial, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Los demás la veían como la persona a quien podían cargar con trabajo extra, no como una profesional respetable que merecía reconocimiento. Recuerdo especialmente el día que finalmente explotó. Durante una reunión de equipo, Carlos, uno de los más aprovechados, le pidió que se quedara hasta tarde para terminar su presentación. Lo siento, pero tengo planes, respondió Lucía. El silencio en la sala fue ensordecedor. Nadie esperaba que ella pudiera negarse. Esta experiencia me enseñó algo fundamental. La bondad sin límites no es virtud, es vulnerabilidad. Como decía mi abuela, el que se hace miel se lo comen las moscas. Lo más irónico es que cuando Lucía finalmente renunció, todos parecían sorprendidos. ¿Pero por qué se va? Si siempre parecía tan contenta, como si su sonrisa permanente fuera una garantía de satisfacción y no una máscara que ocultaba su frustración. Y aquí viene lo más interesante. Cuando comenzó en su nuevo trabajo, estableció límites claros desde el primer día. Ya no era la chica buena que todos podían explotar. Se convirtió en alguien respetado, no solo querido. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo encontrar el equilibrio entre ser amable y no convertirse en el felpudo de la oficina? La respuesta te sorprenderá. ¿Sabes qué es lo más irónico de la generosidad? Cuando das demasiado, terminas perdiendo más que solo dinero o tiempo. Déjame contarte algo que me pasó con mi amiga Lucía.
Durante años fui el amigo que siempre estaba ahí. Cuando Lucía necesitaba ayuda para mudarse, yo era el primero en aparecer. Cuando necesitaba dinero prestado, ahí estaba yo. Cuando se sentía mal a las 3 de la mañana, yo contestaba el teléfono. Un día no pude ayudarla con una mudanza porque tenía que cuidar a mi madre enferma. ¿Su respuesta? Vaya amigo que resultaste ser. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que mi generosidad constante había creado un monstruo de expectativas. Ya no era el amigo que podía ayudar, sino el que debía hacerlo. Mi bondad se había convertido en una obligación. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has notado cómo la gente empieza a dar por sentada tu ayuda, como si fuera un derecho? Pensé en mis padres, especialmente en mi padre, Roberto. Trabajó toda su vida para darnos lo mejor. Nos compró los mejores juguetes, pagó las mejores escuelas, incluso nos compró coches cuando cumplimos 18. ¿El resultado? Mis hermanos se volvieron dependientes, esperando que papá resolviera todos sus problemas financieros. La semana pasada, mi hermano Miguel hizo un berrinche porque papá se negó a pagarle un viaje a Europa. Siempre nos has dado todo, gritó. ¿Por qué ahora no? Es como dice Maquiavelo. Los beneficios deben otorgarse gradualmente, y de esa manera sabrán mejor. ¿Qué razón tenía? Cuando das todo de golpe, la gente no solo lo espera, sino que lo exige. Vi esto también en mi trabajo como mentor. Carlos, un estudiante brillante, recibía mi ayuda extra todas las semanas. Dedicaba horas adicionales a explicarle conceptos complejos. Pero cuando un día le dije que necesitaba que trabajara más por su cuenta, se ofendió. Pensé que te importaba mi éxito, me dijo. La generosidad excesiva es como el azúcar. Al principio es dulce, pero demasiada puede envenenarte. He aprendido que ayudar no significa dar todo el tiempo. A veces, la verdadera generosidad está en saber decir no. Y mientras reflexiono sobre esto, no puedo evitar pensar en mi nueva relación con Ana. Ya veo las señales, las expectativas crecientes, las pequeñas demandas que se vuelven más grandes. Me pregunto si estoy cayendo en la misma trampa otra vez. Pero hay algo más inquietante que he descubierto sobre la generosidad excesiva, algo que tiene que ver con el poder y la manipulación. ¿Quieres saber cómo algunas personas usan la bondad como un arma? Esa es otra historia que necesitas escuchar. Recuerdo perfectamente el día que entendí el verdadero poder de las apariencias. Era mi primer día como gerente en la empresa de tecnología donde trabajaba Roberto, mi mentor de toda la vida. Me había vestido impecablemente. Traje gris oscuro, corbata azul marino, zapatos recién lustrados. Todo calculado para proyectar autoridad y competencia. Roberto me llamó a su oficina esa mañana. Miguel, me dijo, ¿sabes por qué los mejores líderes son como actores? Me quedé en silencio, esperando su respuesta. Porque entienden que la gente no ve lo que eres, sino lo que pareces ser. En ese momento no entendí completamente el peso de sus palabras, pero los siguientes meses me enseñarían una lección invaluable sobre las máscaras que todos usamos. ¿Alguna vez has notado cómo las personas más exitosas parecen tener un aura de virtud a su alrededor? No es coincidencia, es una habilidad cuidadosamente cultivada. Observé cómo Carolina, nuestra directora de ventas, manejaba las situaciones difíciles. En público, siempre mostraba comprensión y paciencia con los errores de su equipo. Pero en privado, tomaba decisiones firmes y a veces duras para mantener los estándares. Su equipo la adoraba, mientras que los resultados mejoraban constantemente. Un día, tuve que despedir a un empleado por bajo rendimiento. Siguiendo el ejemplo de Carolina, mantuve una imagen de empatía y profesionalismo en la oficina. Pero esa noche, en casa, me sentí terrible. Era la decisión correcta para la empresa. Pero aprender a separar la imagen pública de los sentimientos privados fue una de las lecciones más difíciles. La verdadera revelación llegó durante una crisis con un cliente importante. Diana, una competidora en otra empresa, intentaba quitarnos el contrato. Públicamente, mantenía una imagen de colaboración y respeto, pero en realidad estaba socavando nuestra posición en cada oportunidad. Aprendí que la virtud visible no siempre refleja la realidad interior. Como decía Roberto,
Las decisiones más importantes se toman detrás del telón, no en el escenario. Lo fascinante es que esta dinámica no solo existe en el mundo corporativo. La vemos en todas partes, en política, en relaciones personales, incluso en las redes sociales. Las personas más influyentes son maestras en mostrar la cara correcta en el momento correcto. Pero aquí está el secreto. No se trata de engañar, sino de entender que diferentes situaciones requieren diferentes máscaras. Como un médico que mantiene la calma ante un paciente asustado, aunque por dentro esté preocupado. La clave está en mantener un equilibrio entre la imagen que proyectamos y nuestros valores fundamentales. Es como caminar por una cuerda floja. Mostrar demasiado puede hacerte vulnerable. Mostrar muy poco puede hacerte parecer poco confiable. Y mientras reflexiono sobre todo esto, me pregunto, ¿cuántas máscaras usamos todos los días sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces nuestra imagen pública difiere de nuestra realidad privada? La próxima vez que veas a alguien perfectamente virtuoso, recuerda, las apariencias son solo la superficie de una historia mucho más compleja. Y hablando de complejidad, ¿has notado cómo el poder realmente funciona en la sociedad moderna? Eso es algo que descubrí de la manera más inesperada. La economía del poder suena frío, ¿verdad? Pero les voy a contar algo que me pasó con mi amiga Teresa, que cambió completamente mi perspectiva sobre la bondad y los límites. Teresa siempre fue la persona que nunca podía decir que no. La veía agotada, corriendo de un lado a otro, ayudando a todos menos a sí misma. Un día, mientras tomábamos café, se derrumbó. Entre lágrimas me confesó que ya no podía más, que se sentía vacía, usada. ¿Les ha pasado alguna vez? Ese momento en que te das cuenta de que has estado dando tanto que ya no queda nada para ti. Me acordé de mi propia historia, cuando trabajaba en aquella startup con Miguel. Yo era el chico para todo. Llegaba temprano, me iba tarde, cubría los turnos de otros, hacía el trabajo extra sin quejarme. Pensaba que así me ganarían el respeto, que era lo correcto. Pero algo curioso pasaba. Cuanto más daba, menos valoraban mi tiempo. Las peticiones de pequeños favores se multiplicaban. ¿Podrías quedarte hoy también? ¿Te importaría revisar esto el fin de semana? Un viernes, después de 3 semanas seguidas trabajando hasta la medianoche, mi cuerpo dijo basta. Me enfermé. No fue un resfriado común. Fue mi sistema colapsando por completo. Estuve una semana en cama, con una fiebre que no bajaba. ¿Y saben qué fue lo más revelador? La empresa siguió funcionando sin mí. Nadie se murió porque yo no estaba ahí para resolver cada crisis. De hecho, otros comenzaron a asumir responsabilidades que siempre habían sido mías. Fue entonces cuando entendí la analogía de las máscaras de oxígeno en los aviones. Te pones primero la tuya, luego ayudas a los demás. No por egoísmo, sino porque si te desmayas, no puedes ayudar a nadie. Comencé a establecer límites. Aprendí a decir no sin sentirme culpable. Empecé a valorar mi tiempo como el recurso finito que es. Y algo mágico ocurrió. La gente comenzó a respetar más mis límites. Mi trabajo mejoró porque estaba más enfocado, más descansado. Volví a ver a Teresa hace poco. Le conté mi experiencia y cómo había aprendido a gestionar mi energía. Me miró con una mezcla de reconocimiento y esperanza. ¿Cómo empiezo?, me preguntó. La respuesta es simple, pero no fácil. Empieza pequeño. Un no a la vez. Un límite a la vez. Como construir un músculo, necesitas práctica y consistencia, porque al final, la verdadera bondad no está en agotarte hasta desaparecer. Está en mantenerte lo suficientemente fuerte para ayudar de manera sostenible. Y mientras reflexiono sobre esto, no puedo evitar pensar en cómo este principio se conecta con algo aún más profundo, el uso estratégico de la virtud. Pero esa es otra historia que les contaré en un momento. La virtud como arma secreta. Recuerdo perfectamente el día que comprendí el verdadero poder de la bondad estratégica. Estaba en una reunión con Carlos, un colega que siempre había sido particularmente difícil conmigo. Durante meses, había intentado ganármelo con pequeños gestos amables, sin éxito alguno. Pero ese día,
Cuando surgió una crisis en el proyecto principal, vi mi oportunidad. En lugar de dispersar mi ayuda como solía hacer, me enfoqué completamente en resolver su problema específico, dedicando toda una noche a arreglar los errores en su presentación. ¿Sabes esa sensación cuando finalmente entiendes algo que había estado frente a ti todo el tiempo? Así me sentí en ese momento. La reacción de Carlos fue reveladora. No solo cambió su actitud hacia mí, sino que se convirtió en uno de mis más leales aliados en la empresa. Este incidente me enseñó algo fundamental. La bondad, cuando se aplica con precisión quirúrgica, es más poderosa que cualquier otra herramienta de influencia. Mi mentora, Ana María, siempre decía, la generosidad sin dirección es como regar un jardín con una manguera rota. Desperdicias más agua de la que llega a las plantas. Empecé a aplicar su consejo desarrollando un sistema simple de 3 preguntas antes de ofrecer ayuda. ¿Esta acción refleja mis valores fundamentales? ¿Tengo los recursos para hacerlo sin agotarme? ¿La persona realmente valorará y respetará mi ayuda? Esta estrategia me llevó a una situación interesante con Elena, una nueva empleada que llegó al departamento. Mientras todos la bombardeaban con pequeñas atenciones, yo esperé, observé, y cuando enfrentó su primer gran desafío, una presentación crucial ante la junta directiva, fue cuando ofrecí mi apoyo completo. A veces, la bondad más impactante es la que llega en el momento preciso, no la que está constantemente presente. Como decía mi abuelo, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. He visto cómo esta aproximación ha transformado no solo mis relaciones profesionales, sino también las personales. La gente comenzó a valorar más mis gestos, porque sabían que cuando yo ofrecía ayuda, era genuina y significativa. Pero aquí viene la parte más interesante. Mientras más selectivo era con mi bondad, más poderoso se volvía su efecto. Es como si la escasez aumentara su valor, igual que con cualquier otro recurso valioso. La semana pasada, durante una crisis en el equipo, pude ver los frutos de esta filosofía. Cuando decidí apoyar específicamente a Roberto en un momento crítico, no solo salvé el proyecto, sino que cambié completamente la dinámica del grupo. Sin embargo, hay un aspecto oscuro en todo esto que pocas personas discuten. Cuando empiezas a usar tu bondad estratégicamente, algunos te acusarán de ser manipulador. La pregunta ¿es manipulación si todos se benefician? Esta reflexión me lleva a una verdad incómoda sobre la gratitud y las expectativas que vienen con ella. Porque verás, no todo acto de bondad genera el retorno que esperamos. Y eso es algo que tuve que aprender por las malas. Transición suave al siguiente tema sobre la ilusión de la gratitud. Nunca olvidaré el día que cambió mi perspectiva sobre la gratitud humana. Todo comenzó con mi amiga Elena, a quien había ayudado durante años con su negocio de fotografía. Cada fin de semana le prestaba mi equipo profesional, le enseñaba técnicas nuevas, incluso le conseguía clientes. Al principio, su gratitud era desbordante. Mensajes emotivos, pequeños detalles, siempre dispuesta a devolver el favor. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los gracias se volvieron más escasos, las solicitudes de ayuda más frecuentes y menos corteses. ¿Me prestas la cámara este finde? Se convirtió en necesito el equipo mañana, sin más. ¿Les ha pasado alguna vez? Ese momento en que te das cuenta de que tus actos de bondad se han convertido en una obligación implícita, como si fuera parte de un contrato que nunca firmaste. Un día tuve que negarme porque necesitaba el equipo para un proyecto importante. La reacción de Elena me dejó helado. Siempre me has ayudado. ¿Por qué ahora me fallas? Esta situación me recordó a mi tío Roberto, quien durante años prestó su casa de playa a familiares. Al principio, todos estaban eternamente agradecidos. Después de 5 años, cuando decidió venderla, lo trataron como si les estuviera quitando algo que les pertenecía. La gratitud es como un helado en verano, hermosa mientras dura, pero inevitablemente se derrite. He visto este patrón repetirse en relaciones laborales, amistades e incluso en mi propio matrimonio con Clara. Clara y yo teníamos esta dinámica donde yo cocinaba todos los días.
Al principio, ella estaba encantada. Me agradecía cada comida. Después de un año, si un día no cocinaba, se molestaba como si hubiera incumplido una obligación contractual. Lo más fascinante es cómo este fenómeno afecta incluso a las personas más conscientes y agradecidas. Mi mentor, Daniel, siempre dice, la naturaleza humana es como una goma elástica. Se estira para adaptarse a nuevas bondades, y ese se vuelve el nuevo normal. He aprendido que la única manera de mantener viva la gratitud es establecer límites claros desde el principio. Como dijo Maquiavelo, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. La gente valora más lo que ve ocasionalmente que lo que tiene constantemente. Ahora, cuando ayudo a alguien, soy explícito sobre las condiciones y duración de mi apoyo. No para ser menos generoso, sino para mantener la autenticidad de la gratitud y el respeto mutuo. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que descubrí recientemente y que me dejó sin palabras. Tiene que ver con cómo nuestras buenas intenciones pueden, irónicamente, sabotear nuestras relaciones más importantes. Las intenciones son como semillas, pero los resultados son los frutos que realmente importan. Me tomó años entenderlo, y fue Mateo quien me lo enseñó de la manera más dura. Recuerdo cuando llegué a mi primer trabajo importante en la editorial. Era todo sonrisas y buenas intenciones, queriendo agradar a todos. Carmen, mi jefa en ese entonces, me miraba con esa mezcla de paciencia y preocupación. Las sonrisas no venden libros, me dijo un día. ¿Sabes? Es curioso cómo creemos que ser amables es suficiente. Yo pensaba que con mi actitud positiva y deseos de ayudar, las cosas saldrían bien naturalmente. Mi gran despertar llegó con el proyecto del libro de Lucas. Era un manuscrito prometedor, pero necesitaba trabajo duro. En vez de ser directo y señalar los problemas, me dediqué a endulzar cada crítica, a suavizar cada corrección. ¿El resultado? Un libro mediocre que nunca alcanzó su potencial. Mateo, el editor senior, fue quien me confrontó. Tu amabilidad está matando talentos, me dijo sin rodeos. Prefieres ser querido que ser útil. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Momento de empatía. ¿Te has encontrado alguna vez en esa encrucijada? Cuando sabes que decir la verdad podría herir, pero callar sería peor. La transformación no fue fácil. Aprendí que la verdadera bondad no está en evitar conflictos, sino en enfrentarlos con un propósito. Como cuando Rosa, una escritora novel, vino con su manuscrito. Esta vez fui honesto. Le señalé cada falla, cada punto débil. Lloró en mi oficina, sí, pero 6 meses después, su libro ganó un premio nacional. Las intenciones son importantes, claro, pero son los resultados los que cambian vidas. Como mi antigua profesora Ana, que nos hacía repetir los ejercicios hasta el cansancio. La odiábamos entonces, pero años después entendimos el regalo que nos había dado. He visto demasiados proyectos fracasar no por falta de buenas intenciones, sino por miedo a la confrontación necesaria, como el caso de Diana, que por no herir sensibilidades, permitió que su equipo presentara un trabajo mediocre. Perdieron el cliente, y con él, 3 puestos de trabajo. La bondad real requiere coraje. Es como el médico que causa dolor momentáneo para curar, o el entrenador que empuja más allá de la zona de confort. No buscan ser queridos, buscan resultados que importen. Ahora, cuando miro atrás, veo claramente la diferencia entre ser agradable y ser verdaderamente bueno. La amabilidad superficial es cómoda, pero la bondad efectiva es transformadora. Y mientras reflexiono sobre esto, no puedo evitar pensar en la decisión que tengo que tomar mañana. Una decisión que podría costarme amistades, pero que podría salvar la empresa. ¿El precio de hacer lo correcto está por verse? Hay algo que necesito confesarles sobre el verdadero precio del éxito. Durante años intenté ser el chico bueno que todos querían que fuera. Me esforzaba por complacer a todos, por ser amable incluso cuando me perjudicaba. Pero la vida me enseñó una lección diferente. Recuerdo cuando Manuel, mi antiguo socio, me traicionó llevándose nuestros mejores clientes. Yo había confiado en él, lo había tratado como familia. Eres demasiado blando, Diego, me dijo Carolina, mi mentora. En los negocios, la bondad sin límites es una debilidad.
Al principio me negué a escuchar. ¿Cómo podía ser malo ser bueno? Pero mientras veía cómo otros menos talentosos, pero más astutos prosperaban, empecé a entender. No se trataba de convertirse en un villano, sino de ser estratégico. ¿Alguna vez has sentido que tu bondad te ha costado oportunidades? ¿Que mientras tú jugabas limpio, otros avanzaban jugando sucio? Aprendí a establecer límites claros. Cuando Isabel intentó manipular el proyecto para obtener más crédito, no dudé en confrontarla públicamente. Fue incómodo, sí, pero necesario. El equipo respetó más mi liderazgo después de eso. La verdadera fortaleza no está en ser despiadado, sino en saber cuándo ser firme. Como cuando tuve que despedir a Roberto, un empleado querido pero improductivo. Dolió, pero era necesario para la supervivencia del equipo. Me di cuenta de que los grandes líderes que admiraba, como Alejandro en tecnología o María en finanzas, no eran necesariamente los más queridos, pero sí los más respetados. No buscaban la aprobación universal, buscaban resultados. La clave está en el equilibrio. Ser lo suficientemente fuerte para proteger tu visión, pero manteniendo tu humanidad, como cuando negocié duramente con proveedores para mantener los costos bajos, pero luego usé esos ahorros para mejorar los beneficios del personal. No se trata de elegir entre ser bueno o ser exitoso. Se trata de ser lo suficientemente fuerte para poder hacer el bien de manera efectiva, de construir un legado que perdure. Hace poco me encontré con Manuel nuevamente. Esta vez no me disculpé ni bajé la mirada. Le hablé con firmeza sobre los términos de una posible colaboración. Vi el respeto en sus ojos, algo que nunca obtuve siendo simplemente bueno. La verdadera bondad requiere fuerza, la capacidad de decir no, de establecer límites, de proteger lo que has construido. Solo entonces puedes realmente ayudar a otros, crear valor duradero. Y mientras reflexiono sobre mi camino, me doy cuenta de que el verdadero legado no está en ser recordado como el tipo agradable, sino como alguien que tuvo el coraje de hacer lo necesario para crear algo significativo. Pero hay algo más sobre el poder y la bondad que necesitan entender, algo que cambió completamente mi perspectiva sobre el éxito. Y aquí está la verdad más importante de todas. La bondad no es una cadena que te ata, es un poder que debes aprender a controlar. Como hemos visto a lo largo de este viaje, Maquiavelo no estaba en contra de la bondad, estaba en contra de la bondad ingenua que nos destruye. La bondad estratégica, por otro lado, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Piénsalo así. ¿Por qué los grandes líderes como Martin Luther King Jr. o la Madre Teresa lograron cambiar el mundo? No fue solo porque eran buenos, fue porque entendieron cómo usar esa bondad estratégicamente. La próxima vez que alguien te pida un favor, recuerda, tu bondad es un recurso valioso. No la desperdicies en quienes la explotan. Úsala como una inversión en quienes la merecen y la multiplicarán. ¿Y sabes qué? Esta es solo la punta del iceberg. En nuestro próximo video, revelaré algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre el poder y la influencia. Algo que Maquiavelo entendió hace 500 años y que los poderosos de hoy siguen usando. Pero por ahora, quiero que hagas algo. Observa cómo las personas más exitosas que conoces usan su bondad, no como una obligación, sino como una herramienta, no como una debilidad, sino como un poder. Y si este video te hizo pensar diferente, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja en los comentarios, domino la bondad estratégica, para que sepa que has entendido el mensaje. La próxima semana, prepárate para algo grande. Vamos a revelar el secreto que los verdaderos líderes han guardado durante siglos sobre el poder real de la manipulación positiva. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Suscríbete, activa la campana y prepárate para transformar tu vida con el poder de la bondad estratégica. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos cómo los maestros del poder usan la bondad no solo para sobrevivir, sino para dominar. Y créeme, lo que viene cambiará tu vida para siempre.